Bueno, vamos a iniciar esta vez con las teorías de los gases, las leyes, que todo se basa en la teoría cinético-molecular. Dentro de las leyes que abarca, pues la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Graham, ¿verdad? Vamos a profundizar en cada una de ellas, pero primero vamos a conocer un poco sobre los gases. Pues los gases están formados o constituidos por moléculas pequeñas. Estos pues no permanecen juntas, sino que están ubicadas a gran distancia entre sí. Y porque como es gran distancia lo que están a sus moléculas, pues se considera que su volumen es despreciable, ¿verdad? En comparación con los espacios que hay entre las moléculas. Eso en los gases. Y también hay que saber que en un gas, pues las moléculas son totalmente independientes. O sea que no hay interacción intermolecular alguna. Podemos ver esto en diferencia con el agua, ¿verdad? Que esa sí tiene interacciones intermoleculares, entonces tienen una resistencia. Pero si uno pasa la mano por un gas, pasa libremente a través del gas, ¿verdad? Recordamos las fuerzas intermoleculares que pueden ser, ya pueden ser por puentes de hidrógeno o, o de esas diferentes cargas que tienen las moléculas, ¿verdad? Para atraerse entre ellos. Bueno, aquí en los gases no hay atracción entre ellas, sino que están las moléculas libres e independientes. Gracias a esto, pues estas permanecen en un movimiento continuo. Y este movimiento continuo es igual a que existe esta presión en el gas. O sea que el movimiento de las moléculas, al no tener una fuerza de interacción intermolecular, hace que las moléculas se muevan libremente y de forma desordenada. ¿Qué pasa con esto? Pues que chocan entre sí y chocan contra las paredes del recipiente, y cuando están en un recipiente, este movimiento de las moléculas es lo que nos da la presión del gas. Y por último tenemos que los choques de las moléculas son elásticos, no hay pérdida ni ganancia de energía cinética en estos choques, y aunque puede haber transferencia de energía entre las moléculas, bueno, aunque no hay ganancia, sí puede haber transferencia de energía, ¿verdad? En las moléculas que chocan en el gas. Esos son datos generales, ¿verdad?, sobre los gases. Vamos a comenzar a profundizar en las leyes. La primera ley que vamos a tocar es la ley de Boyle. ¿Qué nos dice la ley de Boyle? Nos dice que a temperatura constante el volumen de un gas varía en razón inversa a la presión, ¿verdad? En otras palabras es que es a una temperatura constante el volumen, pues es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando se aumenta el volumen, cuando se aumenta la presión, el volumen es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando se aumenta la presión, mi volumen va a disminuir. De igual forma, cuando la presión disminuya, mi volumen va a subir. Entonces, para plantear la fórmula, se dice pues que el producto de la presión por el volumen es constante, igual está acá. Entonces, si yo tengo un gas a una presión 1 y un volumen 1 y ocurre un cambio de presión 1 a presión 2, como esta relación es constante, significa que mi volumen también va a variar, ¿verdad? Como yo, digamos, en este caso, digamos que yo subo la presión 1 a presión 2, entonces mi volumen también tiene que cambiar, porque es una propiedad que depende de esto, ¿verdad? ¿Preguntas con esto? Bueno, tenemos también la ley de Charles, que me dice que a una presión constante el volumen de un gas varía en razón directa a la temperatura absoluta de un gas. ¿Qué quiere decir esto? De cuando mi temperatura aumente, mi volumen va a aumentar. O sea, es una relación directa. Si vemos la fórmula de igual manera, planteamos que la relación entre, entre el volumen y la temperatura es constante. Entonces, cuando yo tenga un volumen 1 y lo cambio por un volumen 2, bueno, lo más sensato es tener una temperatura 1 y cambiar la temperatura 2. ¿Qué significa esto? Digamos que yo tengo un gas a temperatura ambiente 25 grados y yo subo esa temperatura a 30 grados. Entonces, como esta relación es constante, significa que si yo subo la temperatura, va a también cambiar mi volumen, porque cuando yo aumento la temperatura, aumenta el volumen, o cuando disminuyo la temperatura, también disminuye el volumen. Es directamente proporcional el volumen a la temperatura a una presión constante, ¿verdad? ¿Claros con esto? Bueno, voy a tomar su No, silencio. no, no, todo claro. Ok.
Tenemos unos ejemplos. Yo solo les voy a hacer dos. Si quieren hacer los otros dos como práctica ustedes, yo por debido al tiempo, ¿verdad? Porque tenemos que cubrir dos temas ahorita. Para eso voy a usar la pantalla aquí. Ok, tenemos el primer ejemplo que nos dice que a una presión de 17 atmósferas, 25 litros de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. ¿Y cuál será la presión que ejerce? Bueno, planteamos nuestra ley de Boyle porque nos dice que es a temperatura constante, ¿verdad? Entonces podemos aplicar la ley de Boyle, que nos dice que la presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por volumen 2. Otra forma de verlo es presión inicial por volumen inicial va a ser igual a presión final por volumen final, ¿verdad? En este caso nos está diciendo que a una presión inicial, o sea, la presión que tenemos al comienzo es de 17 atmósferas en un volumen de 25 litros, ¿verdad? El principal. Esto está multiplicando. Y ocurre un cambio en mi volumen, o sea, este cambio significa que mi volumen 1 se cambia a mi volumen 2, ¿verdad? Entonces lo que estamos buscando es cuál va a ser mi presión 2. Planteo mi presión 2 como desconocida y mi volumen 2 en este caso el cambio es a 15 litros, perdón. 15 litros. Despejo para mi presión. Entonces tengo que 17 atmósferas por 25 litros. Entre 15, ¿verdad? Aquí se me va a cancelar litros y me va a quedar en atmósfera. No sé si tienen calculadora para hacer ese cálculo. Si no, aquí lo hago yo. Entonces mi presión 2 va a ser igual a 28.33 atmósferas, bro. Claro, con esto, ¿verdad? Es bastante sencillo. Sí. Ok. Ahora vamos en el ejemplo 2. Por ejemplo, en el ejemplo 2 se está buscando el volumen, ¿verdad? En vez de la presión. Nos dice que una cantidad de gas ocupa un volumen de 70 centímetros cúbicos a una presión de 0.78. Me imagino que es atmósferas. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1.2 atmósferas si la temperatura no cambia? Igual recordamos la fórmula, ¿verdad? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Aquí ya nos está indicando el volumen 1, que es 70, y nos está dando la presión 1, ¿verdad? Que es 0.78 atmósferas. En este caso, lo que cambia, obtenemos un cambio no en volumen, sino en presión. Nos está diciendo que la presión pasa a 1.2 atmósferas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro volumen? Entonces podemos plantear, ¿verdad? Si tenemos a una presión de 0.78 atmósferas, un volumen de 70, esto va a ser igual a mi presión 2, que me está diciendo que es 1.2 atmósferas, por mi volumen 2, que es el que estoy buscando, ¿verdad? Bueno, despejo para mi volumen 2, entonces tengo que 0.58 78 atmósferas por entre 12 atmósferas. Entonces aquí me cancela atmósferas y mi cálculo sería 4.55. ¿cuánto le da? 4 4.5. puntos. Ok. Entonces este sería mi volumen, ¿verdad? Bastante fácil aquí. Y solo es de despejes. Según lo que uno le pida, ¿verdad? Según lo que le piden. Listo. Vamos a seguir entonces.
Bueno, aquí tenemos ejemplos para la ley de Charles, vamos a hacerlos también. Aquí en este espacio, ¿no? Bueno, nos está diciendo que un gas ocupa un volumen de 3.5 litros a una temperatura de 60 Kelvin, ¿verdad? Si la presión permanece constante, ¿a qué temperatura en grados Celsius el volumen sería de 12 litros? Estamos buscando la temperatura. Como vemos que la presión permanece constante, sabemos que podemos aplicar la ley de Charles, ¿verdad? Donde volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 entre temperatura 2, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que el volumen 1 es de 3.5 litros. Entre la temperatura 1 que va a ser 60 Kelvin. Esto lo vamos a igualar a a esta vez lo vamos a igualar a volumen 2 entre temperatura 2, ¿verdad? Pero como aquí lo que estamos buscando es temperatura, después vamos a despejar para temperatura porque el volumen ya nos lo está dando. Entonces vamos a poner volumen 2, 12 litros, que es el que nos menciona el ejercicio, y la temperatura 2 que no la conocemos, ¿verdad? Procedemos a hacer el despeje. Primero mandamos temperatura 2 acá a multiplicar. Lo podemos mandar 60 aquí a multiplicar y después 3.5 a dividir, ¿verdad? Nos quedaría como 2 igual a, igual a 12 litros. Perdón, esto se me... Permítame. Acá está. 12 litros. Me cambio esto. Bueno, 12 litros entre... bueno, permite que no encuentro el... Aquí. Aquí continuemos. Ok, recapitulando, teníamos 3.5 litros. Entre la temperatura 60 Kelvin. Esto era igual a 12 litros que estábamos buscando. 12, ¿verdad? Sí. 12 litros que es nuestro volumen 2. Y la temperatura 2 es la que estábamos buscando, ¿verdad? Haciendo el despeje. Me va a tener temperatura 2 aquí a multiplicar 3.5 litros. 60 Kelvin. Es igual a 12 litros. Despejando, obtengo que 12 litros por 60 Kelvin entre 35 litros igual a temperatura 2, ¿verdad? Alguien que haga el cálculo ahí, por favor. 105.7. ¿Cuánto le dio, perdón? 12 por 60 entre 35. 205.7. Es 3.5 litros, no 35. Ah, sí, 3.5, tiene razón. ¿Cuánto le entra? 100. 205.7. Ok, listo. Pero esos 205.7 habría que convertirlos a Celsius, ¿va? Pues como aquí está en Kelvin, depende si se lo pide. Ah, bueno, sí se lo está pidiendo a Celsius. Sí, Sí, tiene que convertirlos a. En dado caso que no le hubieran pedido, sí lo puede dejar en Kelvin. En este caso no lo vamos a convertir por tiempo porque tenemos que cubrir los otros. Claro, con esto ahora exacto. solo despejes, es matemática básica, no creo que tengan problemas.
Ok. Ahora vamos con la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? Esa nos dice que a un volumen constante, la presión de un gas va a variar, ¿verdad? En razón a la temperatura. O sea que si la temperatura aumenta, la presión también va a aumentar. Y si la temperatura baja, la presión va a bajar también. Va a ser directamente proporcional a la temperatura. Entonces aquí nos plantea que, perdón, que el cociente entre la presión y la temperatura va a ser constante, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un gas con una presión 1 y temperatura 1, al yo cambiar mi presión o cambiar mi temperatura, en este caso si cambio mi presión, mi temperatura va a cambiar. Aquí está, tengo un error. Eso es temperatura, con temperatura 2, no vayan a confundirse. Vamos a ponerlo aquí. Esta es temperatura. Ok, entonces al momento yo hago un cambio en esta presión, o sea, si yo cambio esta presión 1 a presión 2, mi temperatura 1 tiene que cambiar también, ¿verdad? Que va a ser igual a mi temperatura 2. Es casi igual que la fórmula anterior, nada más que esta vez en un cociente de presión entre temperatura. Ahí tienen unos ejemplos que pueden realizarlo si desean después. Y por último tenemos la ley de Graham de la difusión y de la difusión, que es la ley que implementa una fórmula que es un poco más complicada, pero tampoco es nada fuera de lo común, ¿verdad? Entonces esto nos dice que en condiciones iguales de presión y temperatura, las velocidades de difusión de las sustancias gaseosas son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Que cuando se cambie una, la otra va a cambiar, pero de manera inversa, ¿verdad? Ok, entonces es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de sus masas molares. La velocidad de fusión está también dada por la ley de Graham. Por otra parte, la velocidad de fusión de un gas es inversamente proporcional al tiempo que tarda el gas en afluir a través de una barrera porosa. Entonces, a mayor masa molar, mayor va a ser el tiempo de fusión. Y a mayor tiempo de fusión, menor va a ser la velocidad de fusión. Vamos a ver un ejemplito aquí. Por ejemplo, aquí está pidiendo que se calcule la relación entre las velocidades de fusión del hidrógeno y del dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces es la relación entre velocidad 1 y velocidad 2. Como nos decía que va a ser directamente propor- proporcional a la raíz de las masas moleculares, entonces lo que vamos a hacer es sacar las masas moleculares del dióxido de carbono y el dióxido perdón, y del hidrógeno, ¿verdad? Y los hidrógeno 2. Entonces vamos a dividir las masas y le vamos a sacar raíz. Aquí están, por ejemplo, ya el cálculo de las masas. La masa del dióxido de carbono es 44 y la masa del hidrógeno 2 es 2, ¿verdad? Porque la masa molecular de una molécula sola de hidrógeno es 1. Entonces 1 por 2 es igual a 2. Entonces esto va a ser igual a la relación entre las velocidades de fusión. Esto creo que casi no lo vamos a ver. Entonces por eso se la explico así un poco por encima. Entonces, como observaciones tenemos que el comportamiento de un gas se rige por la temperatura, presión, volumen y el número de moles. Tenemos también que los cambios que se dan en la ley de Charles y Gay-Lussac se explican en términos de la temperatura absoluta, es decir, en Kelvin, ¿verdad? Y las leyes estudiadas muestran el comportamiento de un gas ideal. Todas estas leyes que hemos visto pues son para explicar el comportamiento de un gas ideal. Ahora les voy a mostrar un poco lo que van a estar haciendo en su reporte. Aquí esto solo es una sección de investigación. Y el instructor, Dígame, perdón. disculpe, ese reporte ya lo subió, ¿verdad o no? No, ese todavía no. Ahorita después de la clase lo voy a poner ahí. Ok. Listo, entonces aquí fácil, ¿verdad? Solo van a tener que poner la definición de cada una de estas palabras y un ejemplo de ellas. Esta es una parte donde tienen que investigar, ahí es lo que tienen que investigar. Lo que yo quiero que tengan claro es el momento de utilizar los simuladores, ¿verdad? Aquí está este link, pero este link lo va a mandar, por ejemplo. Uy, perdón. Si copian este link y lo pegan, van a ver que no van a encontrar de un solo laboratorio, ahora tienen que irse a otro apartado. Ok.
Lo voy a mandar aquí, ¿verdad? No se vayan a asustar, aquí no tienen que hacer nada, sino que se van a ir acá a laboratorios. Y aquí está cada uno de los simuladores que vamos a utilizar, ¿verdad? Primero vamos con la sala de Boyle. Entonces, y vemos aquí una tabla que, con diferentes volúmenes y la presión. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en ese simulador? Vamos a ir, perdón, vamos a ir variándolo cada volumen, ¿verdad? Según la tabla. Por ejemplo, aquí el primer volumen que tengo es 35 mililitros. Vemos aquí está en 35 y aquí está mi indicador de presión. Entonces yo lo muevo, lo dejo en 35. Aquí está mi indicador de presión. Después, ¿cuál es mi segundo volumen? 30. Entonces voy a venir yo y voy a mover mi volumen hasta 30. Bueno, aquí 30.2 no lo dice exacto. Y así van a ir moviendo sus volúmenes según la tabla y lo van a ir poniendo, ¿verdad? Cada presión según el volumen que vayan moviendo. Y al final me tienen que graficar la tabla, ¿verdad? Lo pueden hacer por medio de Excel o aquí mismo lo pueden, aquí mismo le tira una gráfica. Uno lo puede juntar después si quiere. Bueno. En el siguiente apartado es con el mismo simulador, solo que cubriendo la ley de Charles. Entonces nos vamos a ir aquí al laboratorio, nos vamos a ir a sala Charles. Entonces aquí es similar, solo que hay que ir variando la temperatura y tenemos que ir apuntando nuestro volumen. Entonces vemos que nuestra temperatura inicial es 288.15. Vamos al simulador y acomodamos la temperatura con esta línea. Aquí, ahí vemos la marca de temperatura a 288.15. Y esperamos que nos indique el volumen. En este caso es 25 mililitros, ¿verdad? Bueno, después vamos a nuestra siguiente marca, 308. Entonces vamos a mover a 308.15. Y vamos viendo cómo cambia el volumen, ¿verdad? Ahora tenemos 25.7. Y así van a ir haciendo con cada medida de temperatura. Aquí van anotando el volumen acá. Y también, ¿verdad? Tienen que graficarme esta tabla también. Si quieren me pueden pegar esta que se va graficando solo acá, solo que los valores se miren claramente, ¿verdad? Pueden hacer una captura de pantalla de esta gráfica y pegármela ahí, porque estaba graficando según uno va cambiando la temperatura. Ok, este apartado de la ley de Gay-Lussac no tiene que ser nada en específico, solo es una pequeña demostración para que la miren ahí y me contestan esas dos preguntas, ¿verdad? Y por último tenemos la ley de Graham. Este link si está bueno, se pueden ir, pueden utilizar el link o se pueden ir directamente aquí a sala de Graham, ¿verdad? Y aquí fue esto, solo tienen que darle a iniciar, ¿verdad? Para completar la tabla. Aquí es una tabla que les pide el tiempo de fusión y la velocidad de fusión. Y aquí cada gas, ¿verdad? Entonces vamos al simulador, elegimos el gas que queremos, en este caso el gas hidrógeno, iniciamos. Ok, nos da nuestro volumen y nuestro tiempo. Entonces ese tiempo es que vamos a tomar como tiempo de fusión, ¿verdad? Y la velocidad de fusión que se representa como mililitros entre segundos. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestro volumen, que van a ser los mililitros, y lo vamos a dividir entre el tiempo, ¿verdad? Entonces en este caso nuestra velocidad sería 100 mililitros entre 5.1, que va a ser 19.6. Entonces es lo que vamos a colocar en nuestra tabla. Y estos son unos ejercicios que tienen que hacer. Si tienen cualquier pregunta, perdón, esto aquí está con un punto. Si tienen cualquier pregunta me la pueden realizar, ¿no? Y voy a estar al pendiente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con este reporte que tienen que hacer? No, todo claro. Entonces vamos a pasar a otro tema que vamos a ver hoy, que va a ser los tipos de reacciones químicas, ¿verdad? Vamos a cubrir rápido. Bueno, una reacción química es aquel proceso en el que una o más sustancias, usualmente dos sustancias o dos compuestos, se transforman en otras sustancias con características propias, ¿verdad? Entonces que dos sustancias diferentes se juntan o reaccionan entre sí para formar otras sustancias que tienen sus propias características, como su propio peso molecular y sus propias propiedades.
Listo. Entonces, que existen diferentes tipos de reacciones químicas, ¿verdad? Se pueden dividir según un criterio energético, que pueden ser exotérmica y endotérmica, es decir, que una libera temperatura y otra la absorbe. Eh, tenemos de partícula intercambiada, que puede ser una precipitación, que es cuando tenemos dos soluciones acuosas, las mezclamos y lo que pasa es que las sustancias reaccionan entre sí y como producto tenemos un sólido insoluble, ¿verdad? Entonces este precipita al fondo de la mezcla. Las reacciones ácido-base, donde ocurre una neutralización y la formación de una sal. Y las reacciones redox, que son reacciones reducción-oxidación, ¿verdad? Donde una se reduce y otra se oxida. Tenemos también reacciones por transformación, como la síntesis. La síntesis es utilizar dos compuestos o dos reactivos para hacerlos reaccionar entre sí y así sintetizar o obtener un producto único. Por descomposición, que cuando es una reacción de descomposición que se descomponen los productos, los reactivos, perdón, y por sustitución, ¿verdad? Cuando tenemos dos compuestos y en un compuesto sustituye una parte del otro, ¿verdad? Y es lo que nos da el producto. Y se pueden clasificar también según criterio cinético, que están las reacciones rápidas y las reacciones lentas. Aquí tenemos más categorizado o con representación visual los tipos de reacciones, recordando que una reacción química pues es un evento químico que ocurre cuando los materiales que se usan al inicio, es decir, reactivos, se cambian a nuevos materiales productos. O sea, a través de una reacción química, los reactivos se convierten en productos. Okay. Entonces tenemos reacciones de doble desplazamiento, donde los cationes, que son los iones positivos, de distintos compuestos se intercambian, ¿verdad? Entonces AZ por BX, entonces A desplaza a B, ¿verdad? Y B desplaza A, entonces vamos a tener como resultado AX y BZ. Es como una fórmula matemática, por decir así. Aquí ocurre un doble desplazamiento, ¿verdad? Porque se desplaza B y se desplaza A. Tenemos desplazamiento simple también. Es cuando un elemento quita a otro formando un compuesto diferente y dejando libre el elemento desplazado. Aquí no ocurre un doble desplazamiento, sino que solo simplemente un desplazamiento único, ¿verdad? Por ejemplo, aquí A desplaza a B, o sea, A le quita el lugar a B, entonces tenemos como producto AC y B queda solo, ¿verdad? Tenemos las reacciones de descomposición, que es cuando un compuesto se descompone en sustancias más sencillas. Esto se suele ver en compuestos iónicos cuando se disuelven, que ese compuesto iónico está formado por dos iones que cuando se disuelven pues se separan y tienen sus propiedades únicas, ¿verdad? Entonces, digamos que tuviéramos cloro de sodio, que es la sal, al disolverse se disuelven el sodio y el cloro, ¿verdad? Pero aquí tenemos representación de A y B. A y B, al descomponerse se descompone en un ion de A y un ion de B. Tenemos la reacción inversa a esto, que es una reacción de síntesis o combinación, que es cuando dos sustancias puras reaccionan para producir una nueva, ¿verdad? Dos reactivos reaccionan para producir un producto nuevo. Entonces A reacciona con B para producir a B. Listo. Siguiendo con esto, vamos a ver ejemplos de cada una o profundizar un poco más en cada una de estas. En la reacción de síntesis o combinación, pues cuando se llevan a cabo con dos sustancias puras o elementos o compuestos, ¿verdad? Y estas reaccionan para producir una nueva sustancia, ¿verdad? Entonces, como les decía, A más B produce AB. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la combinación de magnesio y óxido que reaccionan entre sí para formar óxido de magnesio, ¿verdad? Y igual, de carbono, la reacción de carbono con dióxido que reaccionan entre sí para formar un producto totalmente diferente al dióxido y al carbono, que es dióxido de carbono, ¿verdad? Aquí tenemos algunas reacciones de síntesis y combinación categorizada, ¿verdad? Según lo que nos va a dar. Entonces, si un metal reacciona con oxígeno, vamos a tener un óxido metálico, ¿verdad? Si un no metal reacciona con oxígeno, va a ser un óxido no metálico. Si un metal reacciona con un no metal, nos va a dar igual una sal. Y si un óxido metálico reacciona con agua, vamos a tener como resultado un hidróxido, que un hidróxido que se conoce como una base, ¿verdad? Que tienen el grupo OH. Y si un óxido no metálico reacciona con agua, vamos a tener un oxiácido. Por último, queda explicar las reacciones redox, que es cuando si son reacciones de reducción-oxidación, una se reduce y otra se oxida, ¿verdad?
Entonces, cuando un elemento o un átomo le cede electrones a otro átomo, el átomo que pierde electrones, o sea, que los cede, se oxida, o sea, pierde electrones. Y el átomo que se oxida es el agente reductor. Yo sé que esto es un poco confuso, pero recuerden que el átomo que cede electrones en la reacción es el átomo que se oxida, que pierde electrones, ¿verdad? De igual manera, el átomo que pierde electrones es el agente reductor. Y el otro átomo, que es el átomo que se reduce, que es el que acepta los electrones o gana electrones, es el agente oxidante, ¿verdad? Tenemos en este ejemplo que es una reacción de zinc con cobre. El zinc se oxida porque pierde electrones. Y el cobre se reduce porque gana electrones. Ok, entonces les voy a explicar lo que van a hacer en su reporte. Rapidito. Aquí fácil, vamos a utilizar varios simuladores. Vamos a irnos a este link para la primera práctica. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues. Tenemos un elemento 1 y un elemento 2 y esos diferentes cuadros, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es marcar una X donde cualquier categoría que cumpla la combinación de estos elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos el elemento 1 que es sodio y el elemento 2 que es yodo. Vamos a ir al simulador, vamos a elegir elemento 1 sodio y elemento 2 el yodo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los diferentes resultados que tenemos, la electronegatividad del átomo, la electronegatividad del átomo 1 y todo eso. Entonces con esta información vamos a completar la tabla que sale aquí, ¿verdad? Donde tienen que marcar la X es aquí, ¿verdad? Si es polar o no polar, donde sea. Si es polar, marcan una X aquí. Si es no polar, marcan la X aquí. En esta J tienen que poner los datos obtenidos son el simulador. Ok. Vamos a utilizar. Instructor, Sí, dígame. entonces vamos a hacer 2 reportes. Sí, van a tener que hacer 2 reportes esta vez. Uy. Ok. Pero se puede hacer en pareja, ¿verdad o no? Sí, siempre se pueden hacer en pareja. Ustedes lo pueden Ok. dividir, va, que uno haga uno y el otro haga otro. Y al momento de entregarlo, ¿los dos lo entregan o solo uno estaría bien? Con que uno lo sube, está bien, ahí con tal de que vayan los nombres, ¿verdad? En la portada aquí. Ok, ok. Que esta es otra parte bien sencilla, ¿verdad? Reparar que el reporte de los enlaces está bastante sencillo. Tienen que entrar a este link y según lo que vieron en la parte teórica, tienen que ir encajando en cada cuadrito de ya sea el enlace iónico con el polar, las cosas que le pierda, la representación, la formación del enlace, la carga, tipo de átomos enlazados, diferencia de electronegatividad y un ejemplo del compuesto. Entonces, una vez completen este cuadro, le toman captura y simplemente me lo pegan en el reporte, ¿verdad? Aquí está en este espacio. Y me contestan las preguntas. Es todo lo que, esas dos tablas son todo lo que hay que hacer en el reporte 2. Y las preguntas. Aquí es fácil, solo tienen que arrastrar, ¿verdad? A lo que crean. Por ejemplo, este es un covalente polar. Esta es la presentación de un covalente polar. Y este es de uno iónico. Y así, sí. Igual, no se preocupen que si no es correcta la casilla, pues no les va a encajar, ¿verdad? Entonces pueden ir probando hasta que les encaje. Y una vez terminada, me hacen captura y me lo ponen en el reporte. Eso sería la práctica de hoy. No sé si tienen alguna pregunta con los temas o con lo que hay que hacer en el reporte. Todo claro. Ok, yo igual les voy a dejar subido esta clase de hoy para si tienen alguna duda que la puedan ver y en breve les subiré los dos formatos para que puedan comenzar si así lo desean. Listo.
Bueno, Una pregunta, profesor. Hoy haremos pruebas así de esto. no, ya, solo son 3 pruebas y ya hicimos 2. Hasta la otra semana vamos a hacer una pruebita corta. Se entrega hasta la otra semana estos 2 reportes. Sí, hasta la otra semana. Y otra cosa más, hoy paso lista, es que no estaba al inicio de la clase, entonces no sé. No he pasado. Ahorita más bien voy a hacer una captura, ahorita que me recordó de los que están ahorita activos. No se vayan a salir, por favor. Ok. Ok, listo, entonces ya quedó un minuto. Si tienen cualquier otra duda, entonces me la hacen vía Telegram. Gracias por asistir, Juan. Eso sería todo por la clase de hoy. Vemos la siguiente semana. Bueno, Vamos. eso es todo. Ok, feliz día. Feliz día, igualmente, gracias.